Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11. Estamos en vivo exactamente a las 11 de la mañana con 13 minutos. Vamos a recibir al director del Sistema Nacional de Emergencias, Sergio Rico. Buen día, Rico. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, un gusto de estar con ustedes y con la audiencia en general. Muchísimas gracias. Bueno, el Sistema Nacional de Emergencias, que es un organismo muy importante que tiene que ver con las alertas, con la prevención de riesgos, de desastres, de catástrofes, que tiene por objetivo proteger a la población, advertir sobre algunos eventos importantes. También se ha sumado desde el 13 de marzo la confección del visualizador de COVID-19 que los medios compartimos diariamente como información oficial. ¿Cómo ha sido el hecho de que dentro de lo que son las competencias del SINAE también en esta área hayan tenido que incorporar esta nueva realidad, esta nueva información? Bueno, en principio, este sistema del visualizador, que ahora todo el mundo lo conoce, cuando se dan los datos, generalmente entre las 7 y las 8 de la noche, parte de un sistema Mira, que ya el SINAE hace un par de años lo utilizaba con todo el tema de las inundaciones, donde podíamos observar en el mapa todas las personas que tenían que ser realojadas en diferentes ciudades del país a causa de la subida de los ríos por las lluvias extensas. Es así que una vez que viene todo el tema del COVID-19, decidimos hablar con la empresa que ha formalizado esta aplicación para que pudiéramos observar en el mapa todos los casos positivos que tiene el país. Y fue así que día a día fuimos mejorando el visualizador hasta poder dar de forma prácticamente instantánea la cantidad de contagiados, recuperados y lamentablemente también fallecidos. Rico, ¿quién le suministra la información al SINAE? ¿El propio Ministerio de Salud Pública? Sí, tenemos una cadena de mensajes por WhatsApp que el propio Ministerio de Salud Pública, su secretario mismo, me pasa a mí los datos y yo al personal encargado, que es el área de información del SINAE, que día a día vamos subiendo los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública a la página web del SINAE y de Presidencia. Para muchos de repente es un poco confusa la lectura de la página porque tiene muchos datos, tiene los acumulados, los datos diarios, y esto es muy dinámico, ¿verdad? Los números van cambiando en cuanto a contagiados a nivel de Uruguay y del mundo, y también a los recuperados, lo que es una cifra que nos alegra mucho diariamente, merced al gran trabajo del personal de la salud, que son números que van aumentando. Pero es una página muy dinámica y que de repente requiere una lectura un poco más detenida porque cada dato tiene su entorno, su contexto. Sí, exactamente. La página tiene por un lado la primera columna de la izquierda, los test que se hacen diariamente y ahí está el acumulado, que en principio son datos informados por todos los laboratorios públicos y privados que tiene el país, que hoy en día están realizando los test. Esa información prácticamente llega en el entorno de las 19 horas con la sumatoria de todos los test realizados y los positivos. Ese número a veces no varía, generalmente no varía, con la cantidad de positivos que tenemos en el acumulado, ya que es el número que llega sin analizar caso a caso. Muchas veces nos llegan 6, 7, 10 test positivos, pero algunos de ellos son test que hoy en día son repetidos de personas que han cumplido la cuarentena, que fueron casos positivos y que continúan con algún síntoma y su prestador privado o público les vuelve a hacer otro test. Entonces el acumulado de los test no tiene el paralelismo con el acumulado de las personas. O sea, hoy en día ustedes ven más de 28.000 test, no quiere decir que más de 28.000 personas se hayan hecho los test. Después tenemos la siguiente columna, que es donde están los ciudadanos que en algún momento se contagiaron, que más son 707 personas, por lo que veo en la página que están viendo ustedes al mismo tiempo, donde se observa que hay 171 casos activos. Con el mapa del día anterior se saca la cuenta cuántos son los casos nuevos. En este caso ayer hubieron 5 casos
nuevos y, como ustedes ven, no tiene nada que ver con los 7 test positivos del día anterior. Los casos positivos, las personas positivas, lleva un análisis que muchas veces se extiende a más de 24 horas, ya que se conoce la persona positiva, se conoce que primero que hay un test positivo. El laboratorio privado manda los datos de esa persona a Salud Pública empieza a hacer análisis y la trazabilidad del contagio de esa persona. A partir de ahí se sabe qué edad tiene, dónde vive, dónde reside y cómo pudo haber contraído el contagio de la enfermedad. O sea que es otra columna independiente de los test. Y después tenemos el mapa del país con día a día actualizamos cuántos casos hay en cada departamento. Rico, la información departamental también es un trabajo de las departamentales de salud hacia el Ministerio de Salud Pública, es un trabajo de los centros coordinadores de emergencia departamental, los ECOED o los comités de emergencia al SINAE. Digo, ¿cómo se transfiere esa información? Toda esa información está centralizada por Salud Pública. Bien. Todo el departamento de epidemiología de Salud Pública es el que centraliza toda la información y devuelve la información al mismo tiempo que al SINAE a los centros departamentales de salud. Es una información que en el interior no la recoge el SINAE, sino que el SINAE se hace después de la información y toma las medidas necesarias para prevenir al resto de la población. ¿Y los datos a nivel global? Los datos a nivel global que ustedes ven en la columna de la derecha, es el link que tenemos conectado automáticamente con la web internacional, donde se actualizan automáticamente, que simplemente es un visualizador que nosotros le pusimos el link para que todos los ciudadanos, una vez que ingresen a ver cómo está el país, puedan hacer la comparación cómo estamos en el mundo. Y muchas veces el índice que más se utiliza para saber cómo estamos en el mundo es la cantidad de test realizado y la cantidad de casos positivos de test por test realizado, que es donde más o menos está el índice de clasificación de todos los países en el mundo. Ya que habla de la cantidad de test que se están realizando tanto a nivel nacional como en todo el mundo, ¿puede explicar a qué se debe esta variación de cifra constantemente según el día, digo, más allá de si es fin de semana o no? Porque la cifra récord fue a poquito pasado de los 1000, que era la cifra que estimaba ser el gobierno como meta, ¿no? Como un mínimo en realidad. Pero varía mucho día a día. ¿A qué se debe? En principio, cuando se habló de los 1000 test, es la capacidad que tenía el Estado para realizar 1000 test por día. Algunas veces... primero que es un tema de salud pública, ¿no? ¿Verdad? Pero algunas veces no había 1000 clientes para realizar los test. En los últimos días, que hubieron 2 o 3 días que se superaron los 1000, fue por todos los test que se realizaron aleatorios al personal de la construcción, los test que se realizaron en varios residenciales, el Hospital Pasteur y el Hospital Vilar de Bo. Eso fue lo que aumentó en esos días que se pasaran los 1000 test. Pero muchas veces ustedes comprenden que para realizar un test en un laboratorio privado una persona puede ir y exigir que le hagan un test. Lo paga a precios a veces un poco caros y el laboratorio se lo hace. A nivel del prestador tiene que cumplir ciertos requisitos, cierto diagnóstico tiene que dar el médico tratante para justificar que se realice el test. O sea, es un tema más técnico y médico que del SINAE. Enrique, usted dijo que no se llegaban de repente a los 1000 test porque no había clientes para hacérselos, ¿o yo entendí mal? Claro, personas que capaz que querían hacérselo, pero no tenían el diagnóstico del prestador que dijera, bueno, sí, usted tiene síntomas como para hacerse un test, o usted estuvo con ciertas personas que es necesario hacerse el test. Muchas veces había personas, ciudadanos que querían hacerse el test, pero no tenían la sintomatología como para que ese test fuera necesario. Pero habida cuenta de que es un virus asintomático, ¿no se puede detectar el virus antes de que aparezcan los síntomas? Sí, por supuesto. Pero hubo un momento en que los insumos para hacer los test, la parte de hisopos, estuvo muy controlado fuera de fronteras
y no se podían importar. Había problemas para pasar muchas aduanas. Entonces, los hisopos que tenía el país había que racionalizarlos en los casos más importantes. Claro, lo que decía mi compañera respecto a los números, el domingo, lunes y martes de la semana pasada se superaron los 1000 test, 3 días consecutivos. Y vemos que ayer, por ejemplo, hicieron 563. La pregunta radicaba en dónde está la explicación de esa diferencia, pero por lo que usted nos dice es porque no hay gente que requiera hacer un test porque no tienen los síntomas. Y uno, de pronto, como un ciudadano común, se pregunta, pero ¿y no los podían hacer? ¿No pueden igual hacer 1000 test por día, aunque no haya síntomas, hacerlos de manera aleatoria? Porque muchos decimos, lo ideal sería hacer un hisopado masivo, que es ilógico, pero sí de repente el mantener la cantidad de 1000 test diarios. A ver, la respuesta que le puedo dar yo no es muy técnica. Sí, claro, claro, entiendo. Está en el ambiente del director del SINAE. El SINAE claro, es un organismo que articula los recursos de otras organizaciones para cumplir mejor la función. Es un tema más del Ministerio de Salud Pública y de ACE, de por qué no se llega todos los días a los 1000 test. Sí les puedo decir que la semana pasada, cuando se pasó los 1000 test, fueron los 15 días que cumplió de trabajo la construcción y ahí se aumentaron porque era necesario saber esa perillita que se abrió con todo lo que insume el personal de la construcción, si hubo o no hubo alguna consecuencia. Y se demostró que no hubieron, por suerte, ninguna consecuencias negativas y se continúa con los mismos protocolos hasta ahora. Bien. Rico, para aprovechar el tiempo que tenemos, que nos queda, y otros temas que hacen al SINAE, un aspecto que ha generado muchas veces mucha polémica, inclusive que se ha cuestionado la utilidad, la pertinencia de que existan, son las advertencias meteorológicas, que también dependen del Sistema Nacional de Emergencia. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? ¿Cuáles son los criterios que aplican a la hora de emitir alertas meteorológicas? Bueno, también nosotros somos un transmisor de la alerta meteorológica. El SINAE no crea la alerta y no tiene analistas sobre el clima, sino que es el Instituto INUMED, que es el que da la alerta, y el SINAE colabora con herramientas de comunicación, ya sea a través del MIRA, a través de correos electrónicos, mensajes de texto por el celular que le llegan a los ciudadanos, ya sea una alerta amarilla, naranja o roja. O sea que ahí el SINAE es un articulador de la información, pero no crea la información. Ustedes lo que hacen es publicar lo que les envía el INUMED, pero uno debe suponer que bajo el paraguas del Sistema Nacional de Emergencias, evidentemente allí está todo muy aceitado. Usted desconoce, coincidirá conmigo, ¿verdad?, en que en algún momento la población decía no emitieron ninguna advertencia y se vino un temporal de aquellos, o viceversa. Estábamos todos asustados bajo advertencia naranja y no pasó absolutamente nada. Es un tema de la información que maneje los analistas del clima del instituto, que me imagino que no es solamente observar una sola foto, ¿no, verdad? Varias fotografías de distintas partes de la región, y ellos emiten su advertencia, que toda advertencia es un pronóstico, tampoco es una certeza, es una probabilidad de que pueda ocurrir algo, y a veces es preferible que esa probabilidad sea excesiva y no mínima. Más vale cuidarnos un poco más que estar desprotegidos de algo que pueda ocurrir. Disculpe, me quedó una consulta sobre el visualizador y cómo se contabilizan la situación de coronavirus en el país. Le quería preguntar por qué o cómo se determinó el criterio de actualizarlo una vez cada 24 horas, cuando a veces pasa, por ejemplo, que ocurre o se confirma un fallecimiento poquitos minutos o poco después de haber publicado esta información, y recién el día siguiente a la noche es que se vuelve a actualizar esta cifra. Es un tema de estrategia de comunicación, nada más. Creo que conocer un fallecido más o fallecido menos, una hora más o 2 horas menos, no cambia la situación del país, en lo que es personal, una opinión totalmente personal mía. Pero es un tema de comunicación nada más. Rico, otro de los ámbitos en los cuales tiene potestades el Sistema Nacional de Emergencia a raíz de esto es en la distribución de canastas y la atención a personas vulnerables. ¿Qué nos puede contar respecto a este aspecto?
Bueno, estamos trabajando o articulando más que nada con el MIDE, el Ministerio de Salud Pública y distintas ONG, la colaboración a veces en el transporte de esas canastas. Últimamente participamos con ONFI, que se le entregaron 60.000 canastas para que ellos las repartieran en todo el país. Sé que Canastas Huita también está haciendo lo mismo. Hay organizaciones privadas, empresarios que han hecho colectas y a veces nos consultan cuáles son las zonas más complicadas para llevar esos alimentos. El mapa también nos permite observar, que no está el público, pero observamos cuáles son los asentamientos, dónde están ubicados y cuáles son los asentamientos que necesitan más atención, y el SINAE proporciona esa información para que las primeras canastas vayan a los lugares más necesitados. ¿Han detectado algún lugar más caliente, más comprometido, digo, en el marco de esa logística, más allá de que la distribución ya viene de alguna manera preparada, pero han detectado algunos bolsones, como se dice a veces, más críticos? No, creo que casi todos los asentamientos están en el mismo nivel crítico, y a todos ellos es necesario llegar, ya sea con una canasta de alimentos, con canastas de higiene también, porque estamos enfrentando una enfermedad que va por la higiene personal y colectiva de la familia, y a veces también en el caso de ONFI, que se trató de hacer canastas recreativas o de golosinas para no olvidarnos de los niños. Pero en general no hay ningún bolsón que uno diga esta zona es mucho más crítica que otra, sino que están todas comprometidas. ¿Cuál es la situación actual del personal que integra el SINAE? ¿Están trabajando de sus casas? ¿Cómo están desarrollando sus tareas? Y por otro lado, ¿cómo se trabaja con su capacitación y desarrollo de los estudios de estos profesionales? Bueno, a partir de hoy está todo el personal trabajando en presidencia, en las oficinas del SINAE, en diferentes turnos para no estar todos al mismo tiempo en la oficina. Por los metros cuadrados y metros cúbicos de la oficina, el personal puede estar sin riesgo a contaminarse, a contagiarse de otra persona. Se está cumpliendo con los protocolos de todas las oficinas públicas que sacó la Oficina Nacional de Servicio Civil y publicada en la página de Presidencia. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, o sea, tenemos en el SINAE un área de capacitación, tanto para capacitar a todos los integrantes del SECUED del país, como para capacitar a distintas familias en caso de advertencia de inundación, como para hacer algunos videos dirigidos a los niños por el caso de esta enfermedad. Tenemos un área de información donde está toda la parte estadística y que tiene que ver con el visualizador, un área de comunicación que es la que se encarga de sacar los comunicados en la noche principalmente, pero a su vez también comunicar todas las actividades que tiene el SINAE en las redes sociales y coordinar todo este tipo de entrevistas como la que estamos teniendo en estos momentos. Y después tenemos el área de planificación estratégica, donde se tratan de realizar todos aquellos planes que vayan al riesgo y la afectación ante desastres, de prevenir todos aquellos riesgos que podamos observar en el Estado. Tal vez esta pandemia hizo lentecer un poco los trámites de planificación para este año, pero ya se están encaminando en forma rutinaria, coordinando con todos los organismos del Estado. Rico, profundizando en lo que es la capacitación del recurso humano, más allá de lo que es el SINAE, que de repente usted, como señala, vinculado al COVID-19 recibe información de salud pública, vinculado a la meteorología del Instituto Uruguayo de Meteorología, pero en definitiva también se ha hablado en reiteradas oportunidades que falta personal en cantidad y también que falta una suerte de capacitación más allá de la parte de inversión, que inclusive a nivel departamental se ha hablado de comprar o instalar estaciones de detección de fenómenos meteorológicos, pero el recurso humano es escaso, el recurso humano falta estar capacitado. ¿Qué mirada tiene usted desde el SINAE? Bueno, a ver, acá vamos desde lo ideal a lo posible.
lo ideal puede ser que tener mayor cantidad de recursos humanos, pero el recurso humano que en estos momentos está en el SINAE está capacitado para las diferentes funciones que cumple. También comprenderán que esto salta en la semana que nos hicimos cargo del SINAE. Tampoco pudimos hacer ningunos planes de capacitación porque esta pandemia nos agarró así como estamos y no podemos en estos momentos cumplir más actividades que la de atención a la pandemia. Estaría interesante tener capacitación al exterior, ante otros organismos, pero es imposible hoy en día desprenderse de un recurso humano y sin atender la pandemia. En el futuro, una vez que termine esto, haremos un análisis de cómo fueron afectados los recursos, si son necesarios más recursos, si es necesario algún apoyo económico, pero por suerte tenemos apoyo de algunos organismos internacionales que colaboran en llevar adelante algunos proyectos que permiten que el SINAE continúe su función y pueda superarse día a día. En lo que hace al propio sistema, ¿también hubo una transición, como en otras áreas del gobierno, de que usted haya podido interiorizarse del funcionamiento y de repente seguir llevando adelante algunas cosas que se estaban haciendo, innovar en otras? Digo, ¿hay una transición también en el ámbito del SINAE o es una cuestión de que, bueno, sale uno y entra el otro? Bueno, lamentablemente por las fechas que se dieron, fue una transición de 24 horas o menor. Así que tuvimos que agarrar la camiseta y seguir adelante. La ventaja que por ser oficial retirado del Ejército, de las Fuerzas Armadas, uno de haber estado en servicio en unidades militares, conoce cómo funciona el Sistema Nacional de Emergencia, conoce cuáles son sus funciones y eso ha ayudado a que uno pueda realizar esta función con otros conocimientos que no es venir de cero, sino que hay ya un conocimiento anterior que importa en esta función. Su antecesor fue Fernando Traversa, ¿no? Sí, Traversa fue el anterior. ¿Y cómo miran hacia adelante? Porque estamos atravesando un túnel, ¿no? Como se ha dicho, esto no es un pozo, sino un túnel. ¿Qué mirada hay más allá de esta realidad del COVID-19? A ver, no se pueden hacer muchos pronósticos futuros a largo plazo. Uno, desde esta situación acá, mira la semana, cómo se está comportando la semana, los datos que van apareciendo día a día, y parecen ser datos optimistas. Creo que no podemos visualizar mucho más tiempo de 10, 15 días, que son los tiempos que dura la incubación de este virus. Por lo tanto, hacer algún pronóstico sería futurología y no sería serio. Bueno, usted me dice eso y yo le iba a preguntar, le iba a pedir, mejor dicho, algún pronóstico, ¿no? Porque en materia climática, las lluvias, las sequías, épocas de cosecha, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que visualizan? Si bien, capaz que usted me dice eso corresponde al INUMED, pero bueno, pensando en un sistema nacional de emergencias y dentro de sus cometidos, ¿qué panorama se puede adelantar? A ver, yo soy una persona optimista en que me parece que vamos a salir adelante, el país va a salir adelante. Podrán o no venirse días más duros, el clima seguramente va a estar más duro, pero creo que la solidaridad que el pueblo ha demostrado en estos días, en este mes y pico de la pandemia, la solidaridad que ha demostrado el mundo empresarial, privado, me hace ver que vamos a salir adelante, que todo lo negativo que pueda quedar va a ser superado mayoritariamente por los factores positivos que vamos a tener y lamentablemente no les puedo decir mucho más que esto, ¿no? Sino que optimismo, que hay un equipo muy grande que está trabajando y el SINAE es un granito más de arena en todo este equipo que está trabajando. Sergio Rico, queremos agradecerle muy especialmente por este tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy interesante escucharlo. Le mandamos un saludo a la distancia y será hasta cualquier momento. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, todos los temas que tienen que ver con el SINAE, más allá de que es un organismo que
no es el que procesa la información, no es el que genera la información, sea en salud, sea en meteorología, sea en todas las áreas que tiene por cometido el Sistema Nacional de Emergencias, pero de todas maneras, bueno, es este organismo creado a nivel nacional para operar, para lo que significa la acción de cada una de las áreas que tienen que ver con emergencias, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Porque puede ser una emergencia por sequía, puede ser una emergencia por inundación, una emergencia por incendios forestales, o sea que hoy estamos en una emergencia sanitaria. Son varios los frentes que tiene de acción el Sistema Nacional de Emergencias, que bueno, evidentemente es un organismo que tiene enormes responsabilidades y que además brinda información oficial, ¿no? Convengamos que uno, por ejemplo, en el COVID-19, para hablar de la pandemia recurrimos a los datos del SINAE, que son los datos oficiales del gobierno uruguayo, de Presidencia de la República. Y aparte haciéndose responsables de la comunicación a nivel nacional, ¿no? De datos tan importantes como, bueno, en este caso una emergencia sanitaria, después una emergencia meteorológica, y asegurarse de una buena comunicación justamente para que llegue la información correcta o oficial, digamos, a todos quienes tiene que llevar, a todo el público destino, digamos. Ahora también estar en el lugar de Rico, o sea que sale uno y ponen otro, prácticamente él decía una transición de 24 horas o menos, más allá de que él tuviera conocimientos por su profesión militar y por estar en contacto con este tipo de cosas, pero agarrar la dirección de un sistema nacional de emergencias, nada más ni nada menos, no debe ser nada sencillo y además en medio de también esta realidad que nos ha tocado vivir como especie humana, porque esto es planetario, esto de alcance mundial, del COVID-19, que obligó a dejar de lado todos los planes, todo lo que se pensaba hacer, todos los cronogramas han quedado de lado y se ha establecido una nueva agenda a partir de esta pandemia a nivel mundial que ojalá, Dios quiera, que se recupere, que se normalice cuanto antes. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos con Gustavo Rodríguez y el segmento deportivo.